¿Te has sorprendido alguna vez criticando a alguien casi sin pensarlo? ¿O juzgándote a ti mismo con dureza como si nada de lo que haces fuera suficiente? Y si te dijera que ese juicio, lejos de ayudarte, está bloqueando tu proceso de sanación emocional, ¿me creerías? Hola, soy María Amparo y en este video voy a hablarte del juicio como un punto ciego, que muchas veces nosotros no reconocemos, pero que afecta profundamente tu vibración, tu relación con los demás y sobre todo contigo mismo. Desde el corazón del Ho'oponopono ancestral quiero compartir contigo por qué Morna Simeona, la gran Cajuna, nos enseñó que al soltar el juicio abrimos la puerta a la verdadera sanación interior. Todo lo que tú ves afuera está dentro de ti. Por esto, cuando juzgas, estás atrapado en una historia interna que aún no has sanado. Ahora veamos qué es juzgar. Juzgar, además de criticar, es colocar etiquetas, y esto se debe a una reacción automática del intelecto que cree que sabe lo que está pasando. Por esto dices expresiones como, esto está bien, no, esto está mal, ella es buena, él es egoísta, yo nunca haría eso. Morna enseñó que cuando juzgas a otro, estás activando una memoria en ti. No estás viendo la verdad del otro, sino una parte no resuelta en tu mente inconsciente. Y al juzgar, en lugar de liberarte de esa energía, la refuerzas. Por esto, tú sigues cargando con ella. Todo lo que experimentas es una memoria dolorosa repitiéndose, tal como una película vieja que sigue proyectándose desde tu mente inconsciente, y cuando juzgas es como volverla a poner en play. La función del Ho'oponopono es ayudarte a limpiar desde el origen esas memorias dolorosas que se activan en tu inconsciente cada vez que juzgas o te juzgas sin darte cuenta, que filtran la realidad generando separación, conflicto y dolor. Entonces, ¿cuál es el origen del juicio? Primero, las memorias del pasado. El juicio surge cuando una memoria antigua, personal, familiar o colectiva se activa frente a una situación, persona o emoción. Por lo tanto, tú no ves lo que es, sino lo que fue. Segundo, herencias familiares y culturales. La mayoría de tus juicios, al igual que tus creencias, vienen de lo que escuchaste en la infancia, lo que te enseñaron sobre lo que es bueno o malo, lo que aprendiste como mecanismo de pertenencia. Yo juzgo igual que mi clan para sentirme parte de él. También está dentro de ti. Al juzgar le das más poder a esa memoria y refuerzas su presencia en tu realidad. Tercero, sentirte desconectado de la divinidad. Cuando estás alineado con tu ser superior o divinidad, no hay juicio, hay comprensión, misericordia y paz. El juicio aparece cuando olvidas quién eres, un ser espiritual en proceso de limpieza y aprendizaje. Y esto no se logra de la noche a la mañana, es un proceso. Hay que hacerlo lentamente, todos los días, aprender a estar presentes, aprender a estar conscientes para poder vivir en presencia y poder ir derribando ese juicio que muchas veces está presente en tu vida. Cuarto, el intelecto quiere tener la razón. Recuerda que en Ho'oponopono el intelecto no tiene la capacidad para resolver, solo puede reaccionar. Y el juicio es una forma del ego mantener el control. Cuando dices, esto está bien, él es el culpable o yo soy mejor, es porque te sientes inseguro o amenazado, y esta es una defensa aprendida. El dejar de asumir la responsabilidad y juzgar tiene consecuencias, y estas son: primero, el juicio te ata a las memorias dolorosas. Desde la mirada de Morna, cuando juzgas, te conectas emocionalmente con una memoria compartida con lo que estás juzgando. Esto significa que lo que ves afuera y criticas también está dentro de ti. Al juzgar le das más poder a esa memoria y refuerzas su presencia en tu realidad. Segundo, el juicio interfiere en la limpieza. El Ho'oponopono lo practicas es para que la divinidad realice esa limpieza espiritual de las memorias que se repiten.
pero si estás juzgando, estás activando el intelecto. Y esto interrumpe el flujo de limpieza que ocurre desde tu parte divina. Morna decía, no sabemos de dónde viene el problema ni cómo se generó, solo sabemos que está en nosotros. Por eso, en lugar de analizar, señalar o querer tener la razón, limpiamos. Tercero, al juzgar, niegas la divinidad del otro. En Ho'oponopono, cada persona está cumpliendo un papel. Morna te invita a ver a cada ser como una expresión de la divinidad, incluso si su comportamiento te causa dolor o no lo entiendes. Juzgar es negar esa divinidad y asumir que sabes más del propio proceso de su alma. Cuarto, al dejar de juzgar, vuelves al momento presente. Cuando dejas de juzgar, te ubicas en el aquí y ahora y estás disponible para observar, sentir, soltar y limpiar. El juicio te ancla en el pasado, donde se generó la memoria, y te lleva al futuro, que es donde proyectas las consecuencias, pero te impide sanar en el momento presente. El juicio no es natural, es una memoria. Por eso evita luchar contra él, negarlo o justificarlo. Tu tarea es limpiarlo. Quinto, juzgar interrumpe el flujo de sanación y amor. Juzgar es ponerse en el lugar de la divinidad, lo que hace que se rompa el flujo de la misericordia con el otro. Desde el Ho'oponopono, juzgar es cerrarse a la divinidad interior. En lugar de actuar como su canal, te colocas como filtro y esto bloquea la limpieza. ¿Recuerdas esta expresión del Maestro Jesús? Por lo que juzgas, serás juzgado. No se trata de un castigo, es una ley universal que opera como un espejo. Todo lo que señalas afuera sigue vivo en ti. Todo juicio activa una energía y esa energía inevitablemente vuelve, porque la vida quiere mostrarte algo que aún necesita ser sanado en tu interior. Cuando juzgas solo hablas de ti. Esto encierra una profunda verdad. Cada juicio que emites sobre ti mismo o los demás funciona como un espejo que revela más sobre tus propias limitaciones, prejuicios y valores que sobre la realidad del otro. De igual manera, Morna decía, no estamos aquí para juzgar, sino para limpiar. Ambas sabidurías nos invitan a lo mismo, dejar de reaccionar desde el ego y permitir que una inteligencia superior actúe en nosotros, porque al juzgar sigues atrapado en esa memoria dolorosa, pero al soltarla se abre el camino de la verdadera sanación. Porque cuando juzgas no estás viendo al otro como realmente es, estás mirando una memoria dentro de ti que se ha activado y si reaccionas con crítica o superioridad, lo único que estás haciendo es alimentar esa misma memoria que aún no has sanado. Por esto juzgar no te libera, al contrario, te encadena. Solo cuando sueltas el juicio, cuando eliges no entender, no condenar, sino limpiar, estás permitiendo que la divinidad dentro de ti haga el trabajo. Al juzgar, toda la energía que emites regresa a ti como una forma de aprendizaje espiritual, porque el juicio te vincula con lo que criticas. Desde ambas miradas, el juicio no te separa del error, sino que te ata a él. El juicio, sea verbal o mental, genera un impacto que te afecta a ti tanto como al otro. Desde el Ho'oponopono, el juicio mental tiene tanto impacto como el verbal, porque la energía del pensamiento también se transmite. A veces creemos que si no lo decimos no afecta, pero todo juicio, aunque sea en silencio, deja una huella porque entran a formar parte del inconsciente colectivo. Recuerda que en el universo nada se pierde. El juicio mental crea separación energética y se siente. El otro lo percibe aunque no lo entienda con la mente, mientras que el juicio verbal lo cristaliza y amplifica, porque refuerza la memoria dolorosa y la proyecta más fuerte en el entorno. Ambos alimentan la misma memoria dolorosa y te atan a lo que quieres cambiar. Por esto, el Ho'oponopono no distingue. Todo juicio se limpia. El juicio funciona como un ancla energética que te une a lo que rechazas y en vez de liberar esa memoria, la fortaleces. Por esto Morna decía, no necesitas entender el problema, solo necesitas soltar y limpiar.
Desde la mirada del Ho'oponopono, todo juicio es una vibración, y aunque no se diga en voz alta, el pensamiento juzgador emite una frecuencia que el otro puede percibir a un nivel sutil. El juicio baja nuestra vibración, porque nace del ego, del miedo, de una memoria sin sanar, y al emitirlo contaminamos el campo energético compartido y se siente en la mirada, en la presencia, incluso en el silencio. Esto significa que juzgar mentalmente también hiere aunque no lo expresemos. El juicio crea separación y distorsiona las relaciones, bloquea el amor y la sanación. Por eso Morna Simeona decía, no sabemos lo que ocurre en realidad, solo Dios conoce la historia completa. Cuando dejamos de juzgar, nuestra vibración se eleva y permitimos que la divinidad limpie las memorias dolorosas y volvemos al amor. Juzgar te desconecta de tu divinidad. En Ho'oponopono no limpias con la mente que razona, limpias con el espíritu. Por eso el juicio es un obstáculo, porque te pones por encima del otro, como si supieras lo que el alma de ese otro necesita vivir, y eso te separa de tu esencia divina. Cuando no juzgas, te vuelves canal, te vacías y desde ese vacío la divinidad puede actuar, inspirar y transmutar lo que está listo para ser liberado. Pero hay un juicio que es muy peligroso, es el juicio hacia uno mismo, porque es un juicio silencioso que te hace más daño que el que diriges a los otros. Te culpas, te sobreexiges, te castigas por lo que consideras es un error del pasado, en vez de mirarlo como un aprendizaje. Pero si tú no te perdonas, si tú no sueltas, ¿cómo esperas que la divinidad y los demás lo hagan? El Ho'oponopono te enseña que la sanación comienza en ti mismo, diciendo, lo siento, perdóname por lo que hay en mí que creó esto. Gracias, te amo, lo siento, me perdono y me amo. Gracias, asumo el 100% de responsabilidad. Gracias, gracias, gracias. El Ho'oponopono te propone un ejercicio de solución. Es muy sencillo, pero funciona, como lo hace todo en el Ho'oponopono. La verdadera sabiduría comienza al admitir tu ignorancia, entendida esta como desconocimiento. La ignorancia no es que seas una tabla rasa, como lo decían anteriormente, no, es desconocimiento de algo que te permite a ti entender por qué suceden las cosas. En lugar de juzgar, el Ho'oponopono te propone observar, preguntar y sobre todo escuchar. ¿Qué pasaría si convirtieras cada juicio en una oportunidad para autoexaminarte? Te preguntarás, ¿cómo hacer esto? Si por ejemplo juzgas a una persona que gasta su dinero en cosas sin importancia, lo despilfarra, en vez de criticarla, pregúntate, ¿qué hay en mí que reactiva este sentimiento de juicio frente a esta persona? ¿En qué estoy desperdiciando yo mi dinero? Y muchas veces no tiene que ser el dinero físico, puede ser el tiempo, porque dicen que el tiempo vale oro y ese no se puede recuperar. Puedes ser muy buen administrador de tu dinero, pero despilfarras tu tiempo. Y el otro despilfarra su dinero. Esa es su vida. Ese es su rol. ¿Cuál es el tuyo? Autoexaminarte. Mirar qué está pasando en tu vida para poder dejar al otro tranquilo y que eso que él está haciendo no te afecte. Ahí es cuando ese examen interno que estás haciendo te convierte a ti en sabio y hace que dejes de juzgar. Es muy sencillo el ejercicio, mira que es muy sencillo, pero es muy profundo. En conclusión, el acto de juzgar surge de una proyección inconsciente, donde le atribuyes a los demás aquello que no has sanado en ti. Y te voy a dar un ejemplo. Si criticas con dureza la aparente pereza de otra persona, esta puede estar reflejando tu propia guerra interna contra el descanso. Es decir, el otro se tira en un sofá a leer o a ver televisión o a no hacer nada y a ti eso te molesta. Pregúntate, ¿por qué me molesta? Puede ser que yo soy muy trabajador, tengo que estar a toda hora activo, no me permito tener un momento de quietud.
porque lo llamo pereza. Aquí el juicio se convierte en un mecanismo de defensa y una forma de alejarte de aspectos que le resultan incómodos a tu mente. Por eso haz el ejercicio. Cada que vas a criticar a alguien sobre una acción, pregúntatelo, vuélvelo a tu interior y pregúntate, ¿por qué me está molestando esto a mí? ¿Qué hay en mí que está generando esta reacción? Cada vez que te descubras juzgando, repite, divinidad, limpia en mí las memorias que están causando este juicio. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, me perdono y me amo, gracias. Asumo el 100% de responsabilidad. Gracias, gracias, gracias. Si tú haces esto, la divinidad va a empezar a mostrarte qué es lo que en ti no ha sanado. O puede que no te lo muestre, puede que ella lo limpie tranquilamente. De esta forma dejas de alimentar la memoria dolorosa y comienzas a liberarte del ciclo repetitivo. Porque como decía Morna Simeona, cuando limpiamos, todo lo que no es nuestro se disuelve con la luz. ¿Y si el otro no es el problema? ¿Y si cada juicio es una oportunidad de volver a ti y sanar una herida que aún te duele sin que lo sepas? Jesús lo dijo con palabras simples. Morna lo reafirmó con una práctica profunda. Y tú puedes hacerlo real en tu vida. Al soltar el juicio, limpiar las memorias dolorosas y volver al amor. Ahora ya lo sabes. Cada vez que juzgas, estás activando una memoria dolorosa. Y no importa si ese juicio es hacia otro o hacia ti mismo, el efecto es el mismo. Te desconectas del amor y bloqueas tu sanación. Pero también tienes el poder de elegir diferente, de observar sin condenar, de sentir sin atacar, de recordar que todo lo que ves en el otro es una oportunidad para limpiarlo en ti. Usa el Ho'oponopono, no para cambiar al otro, sino para liberarte tú. Y si el juicio regresa, porque lo hará, no te culpes, solo limpia, solo respira, solo vuelve al amor. Si este video resonó contigo, te invito a dejarme tu comentario. Suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con quien sientas que también necesita recordar que la paz comienza por uno mismo. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.